Muy bien, saludos. Espero que se encuentren todos bien. En este apartado de lo que es la anatomía del tronco, vamos a comenzar a desglosar lo que es el contenido en cuanto a vísceras de la cavidad abdominal. Vamos a comenzar primero con lo que es el tubo digestivo. Vamos a seguir ese trayecto descendente lineal en lo que sería esófago, estómago, intestino delgado, que incluye duodeno, yeyuno e ilion, y luego pasaríamos al intestino grueso. Ya al finalizar el tubo digestivo, entonces hablaríamos de las glándulas anexas, hígado, páncreas y demás. Bien, en este apartado, que lo vamos a dividir en varios videos, vamos a comenzar a hablar de lo que sería el esófago, que es la parte más proximal del tubo digestivo que se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Bien, entonces ya sabemos que el esófago pertenece al tubo digestivo, es un órgano muscular hueco y que la mayor parte del tiempo se encuentran sus paredes colapsadas en sentido antero-posterior. Bien, esto con muchas funciones, una de ellas la vamos a mencionar más adelante. El esófago, como es un tubo muscular, sabemos que tiene una longitud aproximada de 25 centímetros de largo, desde lo que sería la unión con la faringe superiormente, en lo que es la orofaringe, hasta la unión con el estómago a nivel del cárdiac. Bien, por lo tanto, sabemos que su función es conducir el contenido, el bolo alimenticio, lo que es ingerido a través de la boca, hasta lo que es el estómago, donde se va a producir la digestión de los alimentos. Bien, tiene 25 centímetros de largo y aproximadamente 2 centímetros de diámetro o de grosor en término medio, porque eso va a variar en todo el trayecto longitud del esófago. Bien, entonces, de forma general, sabemos que el esófago, en todo ese trayecto de los 25 centímetros, una de sus principales características es recordar que en algunos puntos él entra en contacto con otras estructuras anatómicas, las cuales producen una estrechez o comprimen la luz del esófago. Bien, básicamente podemos hablar de tres estrecheces del esófago, aunque usted ve 4 números acá, lo vamos a explicar ahora. La primera estrechez se ubica a nivel de la unión faringoesofágica, donde desemboca la orofaringe a nivel de la porción proximal del esófago y se produce por la relación del esófago con un músculo que es el cricofaringeo. Bien, la segunda estrechez sería o corresponde a los números 2 y 3. ¿Por qué? Sí, son dos estrecheces individuales, pero se encuentran tan cerca una de la otra que se suelen denominar o estudiar de forma conjunta. Bien, una, que es donde tenemos la número 2, se produce por la relación del esófago con el callado de la aorta. Y en estudios de imagen, como por ejemplo una radiografía de tórax PA, se identifica mejor en el sentido antero-posterior, mientras que la que tiene el número 3 se corresponde por la relación del esófago con lo que es el bronquio principal del lado izquierdo, que se observa mejor en una vista lateral. Bien, en conjunto a esta segunda estrechez, como se produce por la unión o por la relación con el callado de la aorta y el bronquio principal izquierdo, se le denomina estrechez bronco-aórtica. La última estrechez que tenemos aquí, el número 4, es cuando el esófago atraviesa el músculo diafragma, por eso se denomina estrechez diafragmática. Bien, la primera estrechez se le conoce también o hace la función de lo que sería el esfínter esofágico superior, y la última estrechez sería la función de lo que sería el esfínter esofágico inferior, aunque más en este caso un esfínter fisiológico que anatómico. Bien, en todo su trayecto, el esófago, una de sus principales capas que va a poseer es la capa muscular, como puede apreciarse aquí. Ya de ahí para abajo es estómago, entonces esto es esófago. Bien, la capa muscular del esófago, igual lo vamos a ver en el estómago, se divide en dos. Una capa profunda, que está compuesta por fibras musculares de forma circular, y una capa externa, que está compuesta por fibras musculares que se disponen de forma longitudinal, que es la que vemos aquí. Bien, entonces, importante saber que en todo el trayecto, o sea, seguimos en las generalidades de todo el esófago, en todos sus 25 centímetros, todo el trayecto del esófago en cuanto a músculos lo podríamos dividir en 3/3. Vamos a dibujar aquí, a completar parte del esófago. Entonces, si tenemos aquí esófago, podríamos decir que lo podemos dividir en 3/3 el esófago, para hablar de su componente muscular. El tercio superior, que es este, está compuesto, sus fibras musculares, por músculo estriado esquelético, o sea que está bajo control voluntario. El tercio inferior, que es este, está compuesto por músculo liso, que es involuntario, y el tercio medio
es una mezcla, tanto de esquelético estriado como de mixto. Bien, entonces ya lo que nos compete a nosotros, como estamos hablando de cavidad abdominal, es solamente lo que se denomina esófago abdominal. Esófago abdominal, y permítanme borrar esta parte de acá. El esófago abdominal es la parte del esófago que se ubica por debajo del músculo diafragma. Bien, o sea que básicamente es la pequeña porción del esófago, de hecho la porción más pequeña del mismo mide aproximadamente 1.25 centímetros de longitud y se extiende desde lo que sería T10, recuerde, a nivel del hiato aórtico del diafragma, que está compuesto por el pilar derecho del mismo, hasta el nivel de T11 o justo a nivel del séptimo cartílago costal del lado izquierdo. Bien, donde el esófago, su porción abdominal, se une con el cardias, que sería la entrada al estómago. Fíjese que el borde derecho, esto es derecho aquí, del esófago abdominal se continúa con lo que se denomina curvatura menor del estómago, mientras que el borde izquierdo, que es este, se va a continuar con la curvatura mayor, aunque no de forma directa. Fíjese que acá hay una pequeña incisura, un declive, que separa el borde izquierdo del esófago de la curvatura mayor del estómago. A esto se le conoce como incisura del cardias. Bien, entonces lo que nos interesa ahora a nosotros seguir describiendo a partir de este momento son esos 1.25 centímetros, que es lo que corresponde a esófago abdominal. Ya sabemos su extensión, sabemos de dónde a dónde va, bien, y su continuación a través de sus bordes. Entonces vamos a pasar a lo que sería la vascularización e inervación de la porción abdominal del esófago. Bien, recuerde que ya la vascularización de la porción torácica y de la porción a nivel del cuello cervical ya se han descrito en otras oportunidades. Entonces, hablando de lo que es la vascularización del esófago abdominal, vamos a tomar esta imagen de estómago prestada. La aorta abdominal en el plano medio anterior va a dar una serie de ramas que se conocen como ramas viscerales impares. Voy a dibujar aquí a la aorta abdominal. Esas ramas viscerales impares se originan en el plano medio anterior. Una de ellas, que es la que se ubica a nivel de T12, se conoce como tronco celíaco. Bien, ese tronco celíaco se va a trifurcar, podríamos decir así, porque se divide en tres ramas terminales. Una arteria que se denomina arteria gástrica izquierda, una arteria que se denomina hepática común y una última arteria que es la arteria esplénica, que de todas ellas es la más voluminosa. Bien, entonces en esta imagen podemos apreciar el tronco celíaco, que es esto de acá, y sus divisiones. Esta división es la primera que pusimos acá, que es la arteria gástrica izquierda. Esta de acá sería la hepática común y aquí detrás, posterior al estómago, se aprecia la arteria esplénica. Bien, detallo esto para decirle que parte o gran parte de la vascularización del esófago abdominal proviene de una de las ramas del tronco celíaco, específicamente de la arteria gástrica izquierda. Mire cómo esa arteria gástrica izquierda asciende y luego camina por el borde izquierdo del esófago y sigue caminando por la curvatura menor del estómago. Bien, y aquí se puede apreciar cómo desprende una rama esofágica. Ya sabemos por qué se llama así. Bien, ¿quién complementa la vascularización del esófago abdominal ayudando a la arteria gástrica izquierda? Pues ahí tenemos a otra rama de la aorta abdominal que es la arteria frénica inferior del lado izquierdo. Bien, esas dos arterias se encargan principalmente de la vascularización del esófago abdominal. Ya en cuanto al drenaje venoso es satélite, ya que al final la sangre se va a través de una vena gástrica izquierda y de una vena frénica inferior izquierda. Lo que sí debemos tener siempre pendiente es que la sangre venosa que se va a través del plexo venoso submucoso del esófago se dirige hacia la vena gástrica izquierda y de esa vena gástrica izquierda termina en lo que es el sistema venoso portal, o sea, en la vena porta hepática, mientras que la sangre venosa que acompaña y que se va por la vena gástrica por la vena frénica inferior izquierda termina en lo que es la vena cava inferior. Eso quiere decir que a nivel del plexo venoso submucoso del esófago se produce otro cortocircuito portosistémico del que ya habíamos hablado con las venas periumbilicales. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces,
El drenaje linfático se va a ir, un detalle para que vayan teniendo pendiente con los demás órganos, el drenaje linfático suele acompañar al drenaje venoso y siempre vamos a encontrar grupos de nódulos linfáticos alrededor de los principales vasos sanguíneos que casi siempre toman el mismo nombre. Usted tiene una arteria gástrica izquierda y la serie de nódulos que se encuentran alrededor de esa arteria se van a llamar como nódulos gástricos izquierdos. Vamos a tener el tronco celíaco y una serie de nódulos linfáticos que se encuentran alrededor, como usted le pondría, pues nódulos celíacos. Bien, entonces van a seguir el mismo trayecto, pero hacia atrás, como las venas. Entonces, el drenaje linfático de la porción abdominal del esófago se va hacia los nódulos linfáticos gástricos izquierdos en primera instancia, y de esos nódulos linfáticos gástricos izquierdos se va a los nódulos linfáticos celíacos. Bien. Ya usted sabe que de ahí todo termina en la cisterna del quilo y pasa de la cisterna del quilo al conducto torácico. Y ya usted sabe dónde termina esa parte. Bien. La inervación de la porción abdominal del esófago viene a través de lo que se denomina plexo nervioso esofágico. Ese plexo nervioso esofágico tiene un componente parasimpático y un componente simpático. El componente parasimpático viene dado por el nervio vago, que recuerde aquí ya en la cavidad abdominal no son vago izquierdo y derecho, sino vago anterior y posterior, porque hay una rotación embriológica a nivel del aparato gastrointestinal y lo mismo hacen los nervios vagos junto con el tubo digestivo. Entonces el izquierdo pasa a ser anterior y el derecho pasa a ser posterior. Bien, en el caso de los simpáticos viene dado por la región torácica de la distribución toracolumbar del sistema nervioso simpático a través de un nervio que se denomina nervio esplácnico mayor. Bien, entonces un último detalle que se nos olvidó mencionar es la relación que guarda el esófago abdominal con el peritoneo. Es un órgano intraperitoneal, está cubierto por peritoneo en su cara anterior por el mismo peritoneo que cubre la cara anterior del estómago y está cubierto también en su cara posterior por el peritoneo que cubre o forma parte de la bolsa omental, que es el mismo que va a cubrir la parte posterior de lo que sería el estómago.